Hola a todos y bienvenidos a Cyber Hill Security. Mi nombre es Mario y una vez más ando acá en la vuelta haciendo otro video para tratar de arrojar ahí un poco de luz con respecto a lo que es la parte de análisis de malware. Em, la idea era traer una especie de roadmap que facilitara el entendimiento de em, cómo es o cómo sería lo ideal para poder adentrarse en el tema de analista de malware desde cero, ¿no? Desde cero, ¿qué quiere decir? Que bueno, que si una persona eh, toca con este video por primera vez, sabe a todo lo que se va a tener que enfrentar si no tiene siquiera experiencia alguna de ningún tipo en el área informática. Eh, lo cual no es lo más común. ¿A qué me refiero? Es que digo, mira, generalmente cuando alguien quiere o te dice que va a ser analista de malware o que uno mismo se está enfocando en eso, ya tiene un background. O a lo mejor ese es inclusive un problema mucho de la ciberseguridad, ¿no? Hace poco, ayer subí un video un poco aclarando algunos temas que no están directamente relacionados con esto, pero que en definitiva toca un poco porque cuando te vas a enfrentar a elegir o a querer hacer ciberseguridad como una profesión, no es claro a veces cuál es el camino a seguir. Porque la mayoría asume, cuando explica algo sobre ciberseguridad, la mayoría tendemos a asumir que ya tenés una formación. ¿Por qué? Porque ya sea ciberseguridad o una de sus especializaciones son avanzadas, como en este caso analista de malware, es una subespecialización, ponele dentro de ciberseguridad, una de las rutas que puedes seguir, y ya es avanzada, ¿verdad? Pero también pasa eso con ciberseguridad. Es claro y es cierto y se habla mucho de los puestos junior en ciberseguridad, pero hay que entender que el puesto junior de ciberseguridad no es lo mismo que el puesto junior de, yo qué sé, de IT normal o qué sé yo, de la mesa de ayuda. No son los mismos niveles de junior. No quiero desmerecer ni tampoco estoy diciendo que ay, somos mejores o somos peores. No, no va por ahí. Va por el tema de que, en teoría, cuando vos venís llegando a ciberseguridad o te decantás por seguridad, tendrías que tener algunos conocimientos. Yo algo de eso hablé en el otro roadmap que hice. Em, pero bueno, voy a hacerlo. Es un roadmap específico para los analistas de malware. Podrá haber otros, sí. Podremos inclusive añadirle matices. Y tal vez dentro de un año lo veo diferente y hago otro para mejorarlo si es que encontré mejoras. Lo cierto es que también van a ver que muchas de las cosas que se aplican en la etapa fundamental sirven para ciberseguridad. O sea que tienen un inicio común. De lo que yo estoy haciendo esto específicamente para aquel que dice, bueno, quiero hacer, no sé, analista de malware o algo relacionado con la gente que trabaja con malware. Bueno, acá hay una ruta y después de acá podés avanzar hacia otras cosas. Em, Voy a dar conceptos generales, no es un video que vaya a ir a lo técnico full específico o analizar algo, sino simplemente dar un mapa de ruta, ¿verdad? No importa que no se vean a full las letras porque yo ya sé lo que dice ahí, así que se los voy a ir explicando. De vuelta, se asume generalmente cuando uno habla de ciberseguridad que hay un fundamento, que hay un conocimiento previo a ingresar a este área, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, es como querer ser neurocirujano. Normalmente vos no vas a la universidad y te recibís de neurocirujanos, y vos vas a la universidad y te recibís como médico, como doctor, y ahí pues, bueno, entendés un montón de cosas que tienen que ver con anatomía, cosas básicas, ¿verdad? Sobre el cuerpo humano, sobre, no sé, agentes patógenos básicos y ya después, al que terminaste esos años, bueno, ahí te especializarás en, no sé, cardiología, neurocirugía y la mar en coche, ¿verdad? Pues en teoría acá debería ser así. No estoy con esto queriendo decir que tenés que ir a la universidad, recibirte de, no sé, ingeniero en informática para después venir a estudiar análisis de malware o después ciberseguridad y después recién análisis de malware. No.
porque bueno, no necesitas ese tipo de... no requiere ese tipo de formación en el sentido legal, digamos. O sea, nunca vas a poder atender nada médico si no sos doctor, pero sí vas a poder trabajar en informática aunque no tengas un mega diploma de ingeniero, ¿verdad? Pero sí hay, digamos, caminos ideales. ¿Por qué los llamo ideales? Porque bueno, porque no siempre se dan, porque no siempre vas a hacer todo así perfecto y el mundo es maravilloso. No, hacer lo que podés con lo que tenés, con lo que te tocó y te vas revolviendo. Pero acá, en este caso, en esta guía, yo quiero dar un poco el panorama ideal, diríamos, para que vos entiendas qué es lo que te está faltando y si ya lo tenés, lo que estoy mencionando acá, podés moverte en otros em, aspectos para complementar. Lo primero y que sirve tanto para análisis de malware como para informática, en el ciberseguridad más que informática, es entender lo básico, mega archi básico de informática. Eso es cómo está compuesto el hardware, ¿sí? Cuáles son los componentes de hardware normal que encontrás en un PC, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia, evidentemente, con software? Que es bastante obvia, ¿no? Pero bueno, hay que entenderla, hay que entender más que la diferencia, cómo se comunica ese software con ese hardware. Y ya no estoy diciendo ni que tengas que ser ni un archimega experto, ni tampoco preguntarle a ChatGPT que te diga un 6 renglones y listo, con eso ya solucioné mi problema, ya sé lo que es hardware, software, cómo se comunican y puedo pasar al siguiente paso. No. Estoy hablando de saber, de entender, bueno, qué es lo que hay ahí, cómo funciona ese CPU, cómo se comunica con la RAM, qué papel juegan cada uno, cómo se comunican con el disco, cuál es la diferencia entre el disco duro y el SSD, cuál es la diferencia entre un proceso y un programa y un hilo. ¿Ah? Cuál es la diferencia entre los distintos tipos de archivos, los directorios, cómo están conformados, ¿sí? Cómo es o cómo se ve desde el punto de vista de la máquina todo eso, en términos de medidas, ¿no? Ahí están los bytes y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Los formatos, entender eso del hexadecimal, eso del ASCII, ¿verdad? Lo del Indian es Little Indian, eh, ¿no? Y la diferencia que hay con el otro, es decir, ¿no? Cuando entendés después va a servir para la parte de red. Bueno, todo ese tipo de fundamentos, esos son los fundamentos elementales de informática. Y créeme que eso es elemental, porque si vos vas a hacer esto, o desarrollo de exploit, o inclusive pentesting, red team, lo que vos quieras, o forense, si vos no sabes cómo es todo eso, ¿y cómo lo vas a analizar o cómo lo vas a vulnerar? Tenés que entender cómo funciona. ¿Sí? Plus, eso es lo más elemental, porque después los sistemas, según el tipo de sistema, se va complejizando, digamos. Después que uno entendió ahí a nivel, digamos, intro de todo eso, podés empezar a hablar de sistemas operativos. Entender realmente sistemas operativos. No te estoy hablando del nivel operador que prendo Windows o no, prendo mi computadora ahí y arranca Windows, arranca Linux y selecciono un programa. No, yo estoy hablando de ir, ¿no? A entender cuáles son los servicios, por ejemplo, en Windows, cuáles son los servicios, qué es el registro de Windows, qué hay dentro del registro de Windows, ¿sí? Qué es lo que guarda, cómo lo guarda, dónde lo guarda, ¿sí? En qué forma accedo a todo eso, entender los distintos sistemas de archivos que hay, y no solo Windows, digo, estoy hablando de todos los tipos de sistemas operativos, ¿no? Linux y Windows en términos generales, porque bueno, son los que más se mueven, eso no descarta para nada Mac, que en definitiva, entendiendo Linux, muchas de las otras cosas se pueden también entender. eh, no me quiero meter en ese terreno, pero mi punto es que si uno realmente entiende los conceptos base de los sistemas operativos, después entender unos y otros, intercambiar, se hace más sencillo. Pero primero hay que entender al menos uno y de ahí moverse al otro.
Particularmente, ¿qué pasa? Que en análisis de malware lo más común generalmente es encontrar piezas a nivel de Windows. No quiere decir que sean las únicas, hay para todos los sistemas, eso está clarísimo. Pero bueno, el mercado que más se mueve es el de Windows, le guste a quien le guste. Y ahí, bueno, por eso ahí puse todo ese tipo de cosas que son importantes entender, ¿no? El tema de los eventos, los logs events, entender cómo moverte dentro de un entorno con PowerShell o con CMD, ¿ah? Y lo que traslapas luego a la parte de Linux, ¿sí? Comprender realmente, dominar el sistema operativo, las tripas, las entrañas del sistema operativo, que sirve no solo para análisis de malware, sino para, primero que nada, forense, podríamos decir, porque realmente si dominas tu sistema operativo vas a ser un mejor técnico forense, o por lo otro que podría ser es para aplicar a la parte de pentesting, porque realmente al conocer todos los servicios, lo relacionado con distintos tipos de sistema operativo, te facilita comprender la superficie de ataque mucho mejor, ¿no? De ahí nos movemos a un tópico fundamental que es un gran tema de debate, no en la parte de análisis de malware, sino en la parte de ciberseguridad, porque hasta acá todo lo que vengo diciendo te va a servir para ciberseguridad también, ¿sí? Que es programación. En ciberseguridad en general, y viene la gran pregunta que todo el mundo se hace, porque todo el mundo quiere, hablando mal y pronto, sacarle el traste a la jeringa. ¿Se puede hacer ciberseguridad sin saber programar? Sí, se puede. Em, pero no en partes que necesariamente vayas a estar en el área técnica. Y quien te quiera vender lo contrario, ya está, te está vendiendo un chuco. Tenés que entender programación. ¿Tenés que ser desarrollador? No, nadie dice que tenés que ser desarrollador de sistema ni nada por el estilo. Pero si no entendés, no sabés leer código en ciberseguridad, en la parte técnica, te vas a afrontar a muchos problemas. ¿Tá? Te vas a enfrentar a muchos problemas, perdón. Y va a ser difícil de solucionar. Hay mucho que automatizar, por eso se recomienda Python, pero no necesariamente es el único, ¿sí? Y en lo que respecta a malware análisis, ni que hablar. O sea, olvídate, si no sabes programar, no puedes hacer malware análisis. Ya está, no importa quién te diga lo contrario. No, pero subís un archivito y usás esta herramienta y no, y no, y no. Si no sabes programar, no vas a poder hacer análisis de malware, lo digo yo y lo van a decir eh, tipos que han escrito libros sobre esto. De hecho, si vas, lo tengo acá al lado mío, a un clásico de la literatura del análisis de malware, como lo es Practical Malware Analysis de Michael Sikorsky, eh, incluye fundamentos de programación. Todo lo que es malware análisis, todo lo que es creación de exploit, todo ese tipo de cosas, necesitan programación. Lo ideal será aprender C y de repente un lenguaje de alto nivel, ¿no? Ahí como Python. Y ya sé que C no es necesariamente súper bajo nivel, que podríamos hablar de assembly para los que después se ponen técnico místicos. Pero C es un buen fundamento para arrancar. Es muy potente y llega muy este, al contacto ahí con la parte de los, ¿cómo se llama esto? Ah, se me volvió la idea. Bueno, ya me volverá en un momento. Pero para entender los registros, para entender todo ese tipo de cosas, es fundamental, ¿no? Para trabajar con punteros, bueno, todo lo que ahí van a ver que no sé si se vea bien, pero bueno, ahí aparecen entender variables, funciones, array, string, ¿no? Punteros sobre todo. Bueno, eso es fundamental, y entender además el manejo de memoria, que por ahí creo que está un poco más adelante o lo menciono después. Trato de ir así medio al vuelo, porque si no se hacen uno de esos videos de 5 horas y al final no le sacan provecho. Así que programación, si querés hacer análisis de malware, sí o sí lo tenés que tener. No tenés que ser desarrollador, nadie dice que tenés que escribir un programa completo en C, tenés que ser capaz de entender qué es lo que estás analizando. ¿Ah? Después, un poco la parte que yo puse ahí de código fuente a binario. Más que nada entender el proceso en cómo se compilan los programas y cómo trabajan con respecto a la memoria, ¿sí? Ahí va a ser necesario que
ya empieces a entender y a ver conceptos relacionados con assembly, ¿no? Que la idea es que puedas entender el código fuente que estás leyendo. Vas a tener que interpretar, no siempre lo vas a tener claro el código, porque vas a abrir una pieza de malware y no es que viene con instrucciones, es decir, sí viene con instrucciones, pero no con instrucciones de qué es lo que hace, ¿no? Viene con el código ahí, vos tenés que interpretarlo, ahí, de ahí que sale el pseudocódigo que se ve en Ghidra, por ejemplo, como una, o IDA Pro, la herramienta que quieras. Pero entonces vas a tener que entender, ¿no?, qué hacen los compiladores, cómo trabajan, ¿sí? Cómo se ve ese código fuente, entender algo de lo más básico, empezar a familiarizarte, ¿sí?, con assembly. Lo que nos lleva a otro punto importantísimo que deberías saber. Ese paso que estaba mencionando ahí no es tan necesario si vos vas a hacer solo ciberseguridad un poco más general, ¿sí? Ahora, si vas a hacer desarrollo de exploit o ingeniería reversa, malware análisis, ahí sí vas a necesitar ese punto en particular. No te hace mal conocerlo si vas para la parte de Red Team y vas a hacer un Red Teamer avanzado, porque podrías tener que construir herramientas o hacer Red Team Tooling, que se llama, y vas a poder necesitar de ese tipo de conocimiento. Pero para otras áreas como Junior Pentester, analista o web app pentesting, ese tipo de cosas, capaz que no necesitas llegar tan al hueso en términos del código fuente. Arquitecturas, eso también es fundamental, que yo diría que va de la mano con la parte de sistemas operativos. Entender los registros, que era lo que yo quería mencionar hoy cuando estaba hablando de programación C. ¿Sí? Entender lo que es las computadoras, digo, x86, x64, cuáles son la diferencia. Y diría que a este punto del campeonato en el que estamos, te fuera familiarizando con los primeros conceptos y white paper que ya hay disponibles sobre lo que va a ser computación cuántica, porque cuando cambie ese paradigma va a haber que adaptarse. Pero bueno, ese es otro tema que acá no está incluido porque todavía no está en la práctica realmente. Hay muy poco, digamos, que podamos hablar de eso ahora, en este punto. Entonces, bueno, entender cómo funciona el stack, el heap, ¿no? Cómo se maneja, el manejo de memoria, ¿sí? Todos los tipos de la segmentación, cómo funciona, las llamadas dentro del sistema, todo eso es importantísimo. ¿Ah? Los registros que yo mencionaba hoy, cómo funcionan, qué tipo de registros hay, que los registros generales, que bueno, los registros específicos, ¿tá? Cómo funciona cada uno, para qué sirven, lo que te va a llevar luego al punto de meterte de fondo en assembly y comprender assembly. No tenés que ser desarrollador, nadie dice que tenés que escribir todo un programa en assembly, lo cual es un calambre abdominal. Pero sí tenés que entender cuáles son esas instrucciones, qué es lo que hace move, lea, push, pop, ret. Todo eso lo tenés que ir dominando. Y entenderlo cómo se ve, como decíamos allá arriba, en la parte del código fuente, ¿no? Que después vamos a llegar ahí a hablar de desensamblar cosas para ver cómo funciona. Porque un gran problema que hay es que generalmente te das cuenta del background del analista cuando viene de ser programador y desarrollador en C, al que realmente arrancó, como mucho me pasó a mí, directamente a hacer análisis de malware. ¿Por qué? Porque me siento más cómodo leyendo instrucciones en assembly que pseudocódigo en C. Y lo ideal en realidad sería que me sintiera más cómodo leyendo ese pseudocódigo. ¿Por qué? Porque implica que yo tendría más noción de programación en C y de más fortaleza, digamos, en el área de programación fundamental. Sería lo ideal, por eso digo, no siempre se da lo ideal. Cuando yo tengo nociones de C, tenía nociones de varios lenguajes, de modo tal que me permite moverme, desensamblar y ver y trabajar. Pero cuando empecé a hacer análisis de malware y a meterme más a fondo en análisis de malware, me familiaricé mucho más con assembly y alcancé a conocer más assembly, el lenguaje, que lo que tenía de conocimiento de programación en C. Entonces por eso digo, hubiese sido lo ideal, lo he discutido con
con otras personas a ver si eso afectaba o no. Gente profesional, ¿no? Estamos hablando de varios ámbitos profesionales que se dedican a eso y sí, mirá, lo ideal, me decían, sería que tuvieses mucha más formación o se nota más cuando alguien viene con mucha formación y muchas horas de desarrollo en C, se nota a diferencia de un analista de malware que eh, arrancó más por el análisis que venir de un background de programación. Claro, mi background no es programación, mi background es, en realidad era informática en general, ¿verdad? Es decir, fui aprendiendo para ir cumpliendo con las tareas que se me imponían en el trabajo, ¿no? Así que era más fuerte en Assembly que en C. Así que lo ideal sería, y por eso lo puse en ese orden, arrancar por entender cómo trabajar en C y después vas comparando y viendo, ¿verdad? Si, cuando entendés cómo es el proceso de compilado, ¿sí? Y cómo funciona, puedes ir probando. Bueno, mira, cómo cuando yo escribo en C una cosa, después la miro en Assembly. Cuando la paso por el compilador, después quiero leer ese código en Assembly y se ve diferente. Y si yo escribo directamente ese código en Assembly, que obviamente va a tomar más líneas y todo, y lo mido después, lo desensamblo en un Ghidra, por ejemplo, vas a ver que luce distinto. ¿Y por qué? Bueno, porque, por ejemplo, el compilador, ahí te vas a desasnar de que el compilador toma ciertas decisiones cuando compila el código fuente y lo convierte en algo ejecutable o que puedas, ¿verdad?, ejecutar. Y por eso luce diferente. Es decir, no quiero entrar más al detalle en eso porque si no se nos va. Pero por ahí viene la cosa, ¿no? Por ahí viene esa distinción. Siguiente punto fundamental que viene en el análisis de malware sería comprender redes y los protocolos asociados. También eso te serviría en ciberseguridad, ¿eh? Ojo al piojo, redes es fundamental para todo. Entonces, solo que acá, cuando yo estoy hablando en este caso de malware, de analistas de malware, estoy hablando, loco, de entender esos protocolos. No te estoy diciendo que sepas la definición de TCP, UDP, ICMP, y DNS, y SMB o Modbus. Esa es la gran confusión que a veces cuando recién arrancás cometés. Está bien ir y leer la definición de qué es el protocolo TCP. ¿Me entendés? Pero eso se tiene que complementar con entenderlo en la realidad. Andá, lee la documentación, lee la definición, lee la documentación técnica, agarrá el Wireshark y desensambla un paquete TCP y entendé cómo está conformado. Eso es entender TCP. Saber qué significa, ¿no?, TCP y en qué capa, y eso no. Está bien, pasaste el examen de verdadero o falso. Pero yo acá estoy hablando de saber. Muchacha, yo quiero poner esa distinción porque ya la sufrí esa de agarrar y leer definiciones de Wikipedia. Ya la hice. No vamos a engañar a nadie. ¿Ah? Tenemos que ser honestos intelectualmente todos. Y también, si vas y le preguntás si querés aprender análisis de malware con ChatGPT, vas a, como le decimos en el Río del Plata, a lamer la bolita. Es decir, ¿viste esas bolitas de jugar que usan los gurises? Bueno, es como lamer una de esas 24 horas al día. ¿Por qué? Porque te da mil vueltas y va a decirte pavadas y gansadas que no tienen nada que ver y que te llevan horas y horas y horas y no avanzás en nada. ChatGPT o los lenguajes estos gigantes sirven para cosas muy específicas que después tendrás que corroborar. Algún día voy a explicar cómo investigar con los lenguajes de este tipo, porque si no veo que todo el mundo le tira una pregunta y espera la magia. Mi punto es, apréndanse realmente los protocolos, aprendan a trabajar con Wireshark, montar un servidor, aprende cómo trabajan los sockets, ¿sí? ¿Qué socket 4, qué socket 5? Aprende qué demonios hacen esas porquerías, entendé cómo funciona SMB, ¿eh? Todos los protocolos esos, entendelos, pero entendelos, no leas la definición y mires un dibujito y un video, listo, ya entendí el protocolo, ¿qué sigue? Tildo, ya puedo pasar a lo siguiente. Si haces eso, no vas a llegar a ningún lado. Siguiente, Windows Internal. Generalmente, repito, ¿por qué? Porque la mayoría del malware que se analiza comercialmente o al menos lo que las estadísticas nos muestran y al menos mi experiencia personal en la empresa es siempre andar analizando piezas de Windows. No digo que no se analicen de otros, ¿no? Ni que no existan. No, por ahí va a haber algún cabeza de termo que piensa que Linux no existe malware para Linux. Pero bueno, listo.
¿Qué pasa? Windows Internal, si algún día vas y llegás a tener el coraje para enfrentarte al libro, que no me acuerdo ahora el nombre del título, después lo dejo en la descripción. Hay como dos, o varios volúmenes que son de, como, no sé, miles de páginas ahí. Ahí vas a entender Windows Internal, lo complejo que es y mm, todo lo que te es necesario para realmente arrugar, entender cosas que inclusive están relacionadas con el propio formato PE, que yo por ahí tengo algún video de introducción, que es lo que sigue aprender el formato ejecutable dentro de Windows, ¿no? Entender qué es todo lo que lo compone, ¿sí? Entender conceptos de Windows Internal es fundamental. Vos, si querés aprender realmente malware, te vas a tener que fumar esa masa, te guste o no. Entender qué es el PED, qué es el TED, entender cómo se comunican las API de Windows, ¿tá? Y porque eso va a ser fundamental cuando vos analices el malware, porque te vas a ver con qué API se está comunicando y para qué. De acuerdo con lo que con lo que se está comunicando, te va a dar una idea de qué está intentando hacer, ¿sí? Y por ahí puedes ir analizando. El PE, bueno, como formato básico, ¿no? El Portable Executable es el formato básico de ejecución de Windows que tiene un montón de componentes ahí, ¿no? Yo ya tengo un video ahí, como les decía, pueden mirar eso como por lo menos con idea y después empezar a abrir distintos PE a medida que vas avanzando y empezar a entender cómo funcionan y entender qué campos tiene, cómo se afectan ciertos campos, los puedes cambiar. Eso sirve no solo para analista de malware, si vos sos desarrollador de herramientas para Red Team, por ejemplo, o trabajás con Viacons o lo que fuere, puedes desarmar ciertas partes, manipular ciertos campos del PE y hacer que, como tengo un ejemplo ahí con 10 Viper, ¿no? Para evitar que salga una terminal en tu pantalla, bueno, no sé, un montón de cosas que no las vamos a enumerar todas ahora, que se podrían hacer ahí entendiendo cómo funciona el formato PE. Repito, entendiendo cómo funciona el formato PE, muchachos. No solo sabiendo la definición. Fundamentos de malware. Y ahí me permito recomendar dos libros. Alguno dirá que uno ya no sirve para nada y que es al Santo Pepe, pero yo sigo sosteniendo que Practical Malware Analysis de la editorial Nostarch, de Andrew Honig y Michael Sikorsky, es, no sé, es como la divina comedia de la literatura, como esta es la divina pieza de malware del analista. Sí o sí te tenés que leer ese libro. Y ya es un libro que está por ahí en internet, ¿no? Y el segundo, que yo diría que hoy día es el primero en realidad, sobre todo va a cubrir análisis de malware para Windows, es el libro de Mario Guerra Soto, que es análisis de malware para sistemas Windows. Ese va de 0 a 1000, listo. Es un librazo. ¿Tá? Entonces ahí tenés dos libros, uno en inglés y otro en español. El de Mario Guerra Soto es mucho más moderno, obviamente, ¿no? Y contempla cosas actuales. En tanto que el otro ya tiene cositas viejitas, pero los fundamentos siguen siendo los mismos, ¿no? Sobre todo en cuanto a fundamentos de malware. Y después vienen los distintos tipos de análisis, porque a esta altura ya estás medio guerreado, ¿no? Ya estás creando músculo. Entonces puedes hacer análisis estático, es decir, sin ejecutar la pieza, y análisis dinámico. ¿Tá? Y dentro de eso alguna cosa ya tenemos dentro del canal para que vayas digiriendo. ¿Sí? Ahí entrar a analizar el malware y si todavía no estás confiado, si todavía no entendés mucha cosa, entonces no analices malware, analiza software directamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a poder analizar de forma estática algo? Se puede analizar cualquier tipo de software de forma estática o dinámica, ¿sí? Eh, pero bueno, digo por si todavía no estás muy confiado, ¿verdad? ¿Tenés miedo de que reviente algo? Que ya deberías ir tomando también y entendiendo. eh, a todo esto no lo mencioné ahí, pero es fundamental que lo puse en la parte de laboratorio, pero la virtualización y la segmentación de tus redes y de tu laboratorio es fundamental, ¿no? Así que bueno, análisis estático, análisis dinámico, ya comienza ahí a tomar color, a empezar a practicar distintas técnicas y después ir entendiendo cómo hacer debugging, ¿sí? Es fundamental. Todo aquello de establecer breakpoints, ¿no? Entender cómo funciona y
trabajar con las distintas piezas para poder entender cosas como yo por ahí he hecho un video de inyección directamente de procesos, análisis de inyección de procesos, bueno, todo ese tipo de cosas que son, hay un montón de técnicas ahí para analizar utilizando debugging. Bueno, ahí entran en juego esas tres cositas sumamente importantes: análisis estático, análisis dinámico y la parte de debugging. Y después ya viene al hueso directamente, podríamos decir, que es el análisis ya de ingeniería reverse. Para cuando llegas a eso, todo lo otro empieza a tener un sentido, ¿verdad? Cobra, digamos, otro sentido, porque vas desarmando, vas viendo sí, en la herramienta. En ese caso yo puse Ghidra ahí, pero podría ser IDA Approach, que hoy día hay muchos, ¿no? Hay Binary Ninja, hay un montón, ¿no? Podés usar el otro que está puedes usar Radare 2, Cat creo que se llama el otro, no me sale la pronunciación ahora, pero también está ahí. O sea, hay muchos ahí afuera, ¿verdad? Después, ya si haces análisis de malware más avanzado, está bueno que entres hay libros como por ejemplo de Basic Malware, donde vos vas a ver distintas técnicas que el malware utiliza para evadir, por ejemplo, para evadir máquinas virtuales, cómo funciona en VirtualBox y VMware, que algún día tengo que hacer un video de eso acá en el canal, ¿no? Que si vos modificás las carpetas originales, el malware busca esas carpetas y si no las encuentra, salta a la siguiente fase de ejecución. Pero a veces pasa de que busca esas carpetas donde se supone que en tu sistema operativo está almacenado o guardado VMware, y si detecta que está eso ahí ya no se ejecuta. Entonces son distintas técnicas evasivas muy interesantes, ¿no? Entre otras tantas que hay en la vuelta, ¿no? Técnicas anti-debugging, técnicas anti-virtualización, ¿sí? Que son mucho más avanzadas. Y bueno, entran ya en este punto de tu especialización. Otro importantísimo que yo incluiría es que aprendan a documentar, porque si no, eh, escriben como niño de escuela y no, eso no ayuda a que vos puedas desasnar a alguien sobre lo que hace esa pieza de malware. ¿Tá? Hay que escribir buenos reportes. ¿Tá? Y para eso van a haber un montón de cosas que vas a tener que tener en consideración, como por ahí dice, ¿no? El análisis del comportamiento, ¿no? Las distintas líneas de código, qué es lo que traen, qué es lo que se extrae de leer esas líneas, ¿sí? Utilizar distintas frameworks de trabajo, poder mapearlos, entender cómo funciona la base de Mitre para que vos puedas mapear ese malware contra esa base y que alguien entienda qué rayos es lo que hace ese malware. Aprender a escribir no solo para analistas como vos, sino para gente que no tiene ni carajo idea de qué está leyendo y pueda entenderlo. El otro gran punto es comprender igualmente la parte de Linux, ¿sí? Porque hay mucha cosa que la vas a tener que analizar en entornos de Linux y bueno, lo ideal es que entiendas y trabajes con sistemas operativos como Linux en la parte de análisis. Ya no estoy hablando de fundamentos, sino avanzado de cómo entender y cómo trabajar para combinar sistemas de análisis entre Windows y Linux, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Bueno, la parte de laboratorio y buenas prácticas está más relacionado con todo lo que tenés que conocer con los ambientes virtualizados, cuáles son las limitaciones, cómo hacer sandboxing, ¿sí? Cómo armarte todo un laboratorio. Todo eso estoy dando los grandes temas, ¿verdad? Después uno tiene que entrar ahí a ser muy minucioso y entrar a escarbar. A cómo construir el laboratorio, cuál es el objetivo de ese laboratorio, va a haber piezas de malware que sí se van a poder analizar ahí, va a haber piezas que no se analiza de repente en una workstation de $5.000 y no vas a tirar una pieza de malware ahí adentro y detonarla a ver qué pasa. Para eso es que se construyen esos ambientes virtualizados, con las distintas snapshots, cómo se comunican entre máquinas virtuales para simular redes, programas de simulación de red, bla, bla. Hay un montón de cosas ahí, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las OPSEC, por ejemplo, que va a tener que utilizar ese analista. ¿Sí? Y después trabaja por último la parte de habilidades blandas, ¿sí? Para que no te conviertas en una especie de cavernícola que solo puede ver hasta donde llega, ¿no? La vista le llega hasta el monitor. Porque si levanta la vista del monitor, se encuentra que hay un mundo, hay personas ahí. ¿Entendés lo que te digo? Y te miran así como diciendo, va, este pibe está mal de la cabeza.
¿me entendés? Y vos estás ahí recopado viendo cómo explota algo, pero en el fondo tenés que trabajar eso, ¿no? Tenés que entender cómo comunicarte, ¿sí? Cómo explicar las cosas, cómo hacer videos de YouTube más cortos, cómo hablar rápido sin detonar, cosa que no he logrado, y sin ser irritante, cosa que no he logrado, y lo de YouTube corto tampoco he logrado. Pero bueno, tendría que trabajar esas habilidades yo. Em, y bueno, aprende también de que vas a laburar en equipo, ¿tá? Vas a trabajar con mucha gente, nunca sos el dueño de la verdad, nadie es el dueño de la verdad. Podré tener acá 50.000 videos de YouTube hablando de X o C, pero siempre voy a estar, espero siempre estar aprendiendo. Y aquella frase que dicen, si sos el más inteligente del cuarto hay algo que está mal, yo me la tomo a full en serio. Y siempre trato de rodearme de gente que sabe 10.000 veces más que yo, para aprender más, para poder expandirme más, porque si no, llega un punto o va a llegar un punto en el que vas a sentir que vas a tocar el techo, no porque seas el número uno, el mejor, uy, qué groso que sos, sino porque ya no sabes a dónde recurrir para aprender nuevas cosas. Entonces ahí tenés que aprender a utilizar otras técnicas, porque ya los libros no te van a dar lo que vos estás buscando. Los cursos que hay afuera, aunque sea el de SANS o el de la Archimega Universidad, no te va a dar lo que estás buscando. Vas a tener que recurrir a otras formas. Vas a tener que contactarte con gente que realmente es experta en un determinado campo, hacer preguntas, meterte en canales específicos, no canales de mi amigo Alberto tiene su comunidad de Discord, no, canales con gente que lleva años laburando, qué sé yo, en Flare o en Google Teams, en lugares donde están todos los días viendo reventar cosas grosas y que son los que te van a poder comunicar algo, asistir a ciertas conferencias específicas. ¿Tá? Eh, y repito, a ese punto vos ya no vas a encontrar un curso específico que te enseñe tal cosa. Es algo que lo vas a encontrar leyendo mucho, buscando en lugares donde nadie va, porque la mayoría viene a YouTube, pone y lo primero que sale es lo que se queda. Vas a tener que ir a los blogs de pibes que están recontra mega archi despegados y escriben cosas que vos decís, mirá vos lo que encontró este tipo, estuvo investigando esto, no sé, 3 años y, y acá escribió un white paper o escribió un sitio web con un blog ahí, ¿no? Como hay blogs excelentísimos como el de Conor Magar, que es experto en explotación a nivel del kernel de Windows. No sé, te podría dar un listado enorme de gente que está pasada de lo que sabe. Es una cosa que es maravilloso y son una fuente no solo de información, sino que te van a servir de inspiración. Por lo menos yo lo veo así. Me inspiran gente que sabe mucho y que yo digo, qué imponente todo esto que escribió, que documentó, mirá cómo lo prueba, cómo lo hace. Y bueno, nada, esos son los lugares a donde vas a tener que empezar a ir cuando ya los libros no, no te van a dar eso que vos querés. No vas a encontrar videos de YouTube que te den eso necesariamente, ¿no? Porque es muy específico probablemente lo que estás buscando. Bueno, por ahí creo que es el roadmap más rápido que puedo dar, con más puntos. Algunos sirven mucho para ciberseguridad, pero todos sirven seguramente para malware, para analista de malware. Que después de ahí vos podés migrar a, a campos más especializados. Puede ser un analista específico, ¿no? En malware, en el sentido de desarrollador de malware con propósito de investigación. Podés dedicarte inclusive al estudio de vulnerabilidades basado en todo el conocimiento que tengas de la cantidad de análisis de malware. Podés mejorar técnicas de threat hunting o de threat intelligence. Podés migrar a distintos campos porque ya has visto cómo funcionan cosas muy complejas. ¿Ah? O sea, se abre un montón de perspectivas. O podés venir de alguno de esos campos, ¿no? A estar trabajando en threat hunting mucho tiempo o en forense y te despierta de pronto ¿no? El bicho asesino de querer entender cómo funciona el malware. Bueno, espero que sirva de utilidad esto para los que les gusta mucho el malware. A mí me encanta el análisis de malware y la creación de malware. Lamentablemente mucha de esa cosa lleva muchísimo tiempo de desarrollar, muchísimo tiempo de hacer y sobre todo, igual que el desarrollo exploit, apenas pones algo acá en YouTube y te lo banean o viste como que no lo ve nadie, y da mucha impotencia y calentura porque bueno, vos ves que hay videos de cualquier imbécil diciendo ordinarieces o no sé, mostrando cualquier grosería o
cosas que realmente son perturbantes y no pasa nada, pero vos pones un video de desarrollo de malware y ya te mandan el FBI a la puerta de tu casa. Pero bueno, es lo que es, no vamos a ponernos a llorisquear ahora a esta altura del partido. Les mando un gran abrazo, no se detengan ante nada, no dejen que nadie les diga qué pueden o qué no pueden hacer. Pónganse las pilas y lagrimeen ahí, pero aprendan, ¿sí? Siempre estoy a las órdenes, todos saben dónde encontrarme, está el LinkedIn por ahí puesto, así que nada, nos vemos en la próxima.